importante comprender nuestro proceso. Si no entendemos nuestro proceso, una persona puede quedarse en una etapa de su vida mucho tiempo. Y mucho tiempo es mucho tiempo. Y recuerde que hemos visto por la palabra los 3 tiempos de un creyente. Mírame acá, esos 3 tiempos son para toda la vida de un creyente. Pero independiente de esos tiempos, cuando uno se sumerge en la palabra, dijo que el Espíritu Santo nos enseñaría muchas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando usted pasa tiempo con la Biblia, el Espíritu Santo nos quiere enseñar hoy no solo los 3 tiempos que son constantes en toda la etapa de un creyente, sino las 3 etapas en el proceso de ese creyente. ¿Sí? Así como para todo creyente hay esos 3 tiempos en su proceso de vida, que son creer, perseverar y vencer, también la Biblia nos enseña de esas 3 etapas en el crecimiento espiritual. Ya les dije que los tiempos son para siempre, pero las etapas del creyente sí deben superarse y quedar atrás. Y esto es lo que mucho creyente no entiende, lo estanca, lo apoca y lo enlaza en su vida. Cuidado acá, y estoy hablando de hombres y mujeres nacidas de nuevo. No estoy hablando de personas no conversas. No estoy hablando de solamente congregantes, no, personas nacidas de nuevo. Estas 3 etapas son para hombres y mujeres nacidos de nuevo. ¿Estamos, iglesia? Entonces acompáñenme a leer la palabra de Dios. El versículo bíblico, la porción bíblica que nos guía en esta mañana. Vamos a leer la palabra de Dios. En el tema de restauración, el título de la enseñanza: las 3 etapas en el proceso de un creyente. Y la cita base es primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 1. Léalo conmigo toda la iglesia. 2, 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Una vez más, dile: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. La comunidad de Corinto era la comunidad de las que fundó Pablo, donde estaban todos los dones del Espíritu Santo. Y a la comunidad más llena en la historia de la humanidad de dones, mire lo que le dice Pablo en el capítulo 3, versículo 1. ¿Qué le está diciendo Pablo? Qué belleza de dones, ustedes sanan, ustedes expulsan demonios, ustedes hablan en lenguas, ustedes hacen prodigios, maravillas, pero yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Los está confrontando duro, está confirmando que la vida del creyente lo importante no son los dones, sino el fruto del Espíritu. Pero Pablo, por el Espíritu, nos enseña las 3 etapas de un creyente. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la primera etapa? Niño. ¿Cuál es la segunda etapa? Carnal. ¿Y cuál es la tercera etapa? El espiritual. Y yo le voy a decir algo: todo creyente que nace de nuevo tiene que vivir estas 3 etapas. Todo creyente que nace de nuevo tiene que vivir las 3 etapas, porque con Dios todo es un proceso, ¿sí? Entonces vamos a empezar hoy a escudriñar las características de cada etapa. ¿Cómo saber en qué etapa estoy? ¿O cómo confirmar en qué etapa se quedó? ¿Sí? ¿En qué etapa se quedó usted o en qué etapa va? Pero también, cuidado con esto, la parte que el Espíritu Santo ministra a la iglesia, entender que esas etapas son necesarias. Son necesarias. En el proceso hay que vivir y quemar la etapa de un niño espiritual.
Luego la etapa de un carnal espiritual, eso suena, lo va a ver por la palabra. Y por último, por la gracia de Dios, alcanzar ¿qué? La madurez espiritual. Características de cada etapa. Vamos a mirarlo. ¿Cuál es la primera etapa? La etapa del niño. Acompáñenme a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 14:20. Vamos a leer ahí el 14:20. ¿Cómo dice 14:20? Cuidado con esta parte, porque es que estamos viendo que el niño es la etapa mínima, sencilla, hablemoslo así, la más baja en el proceso de crecimiento espiritual. Pero hay que dejar claro esto. ¿Qué dice la palabra? Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. La Biblia enseña que aún, cuidado con esto, siendo maduros espirituales, debemos ser niños ¿en qué? En la maldad, en la malicia, pero no niños en el pensamiento. Entonces, la niñez, hay una característica de la niñez que nos debe acompañar hasta siempre. ¿Cuál es? La santidad, la inocencia. Cuidado con esto, una cosa es ser inocente y otra cosa es ser ignorante. Y característica fundamental de un niño es que a la par de que es inocente, también es ignorante. Dios al inocente no lo juzga, pero dejándolo en inocencia, lo tiene que sacar de la ignorancia. Porque ignorancia viene de la raíz ignorar. ¿Qué quiere decir? Que aunque usted es muy inocente, ignora la voluntad de Dios. Y de nada sirve que usted sea inocente si al actuar ignora lo que Dios quiere para su vida. De nada sirve que usted sea muy inocente, libre de maldad, si ignoramos la voluntad del Padre para nosotros. Gálatas 4, 1, 3. Características de un niño espiritual. Gálatas 4, versículo 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, esa persona que empieza a congregarse, ¿sí?, que empieza a asistir, como un niño, lo que le atrae es lo externo, la alabanza, lo carismático del predicador, las pantallas. Y si llega a uno de esos lugares grandes que llaman mega congregaciones, pues el niño es feliz con todo eso, ¿sí? Si hay un buen equipo de servidores entrenados que abrazan y besan a todo el mundo, muchas veces hipócritamente, ¿sí?, por orden de un pastor. Ay, el pastor dijo que hay que sonreír y transmitir el amor, pero en su casa no lo hace. Eso aquí es una belleza, melosería, pero en la casa son leones, panteras, ¿cierto? Entonces la primera etapa, la primera característica de un niño es que, escúchame, ¿qué pasa con ese niño? Que aunque, cuidado con esto, aunque tenga 50 años de edad cronológica, o aunque lleve 20 años congregándose, aún sigue siendo esclavo del mundo y del hombre viejo. Son personas que eso se saben, el mover de la congregación, eso la Biblia se la conocen, pero allá en la realidad de la vida siguen siendo esclavos del mundo. Aman al mundo. Aquí, ay, el Señor, sí, hermanito, Dios le bendiga, pero afuera todavía tienen conductas que no son BBB.
esa etapa para usted que lleva un tiempo de empezar, vale, y Dios la acepta. Pero 5 años, 10 años, 15 años, 20 años congregándote y siendo esclavo todavía del hombre viejo, ¿sí? Aquí usted se goza con la alabanza, aleluya, y allá mientras trabaja no hace sino escuchar música de mundo. Entonces, como es un niño, ya no es inocente, es un ignorante que después de tantos años congregándote, usted no sabe que esas conductas lo tienen todavía como lo tienen, esclavo del pecado. ¿Aló? ¿Aló? Entonces es importante entender. ¿Por qué? Porque mucha gente vive peleando que con el diablo, que con este, que con el otro, y resulta que es que usted es un bebé, hermano. Hay personas con bigote y barba y familia y empresa y grandes empresarios y fincas y carros, y ante Dios son unos bebecitos. ¿Sí? Eso hay que andar con la pañalera al lado, pañales y pañitos húmedos. ¿Por qué hacen unas que eso? El olorcito saca corriendo a todo el mundo. Personas de edad ya. Entonces, esa niñez aplica para todos. Vuelvo y le digo, repose usted que lleva un tiempo específico congregándose y dice, uy, pero ¿por qué me gusta todavía esto? ¿Por qué tengo deseos de fumar? ¿Por qué el viernes todavía pienso en irme para la discoteca? Hombre, es una persona que está empezando. Vale, aplica, pero tienes que superar eso, tienes que salir de ahí. Segunda característica de un niño espiritual. Pase ahí a la siguiente carta, Efesios 4:14. ¿Cómo dice Efesios 4:14? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuál es la característica segunda de un niño espiritual? Se lo lleva a cualquier vientecito. Uy, que están haciendo milagros y esos salen para allá. Un niño espiritual sale corriendo para allá. Uy, que viene un profeta, que viene un apóstol, que viene un ungido, y eso andan detrás de todo el mundo. Característica número 1, el niño no sigue la palabra, sigue hombres. Un niño espiritual no sigue la palabra, sigue hombres. ¿Sí? Cambia varias veces su lugar de congregación. ¿Sí? ¿Cómo conoce usted un niño espiritual? Porque andan de congregación en congregación. Cuando llega el tiempo de crecer en su congregación y en dar fruto, como son bebés, como es un niño cuando algo no le gusta. Dale. Vámonos, mami, yo no quiero estar aquí, mamá. Y se la pasan de un lugar para otro. ¿Por qué? Porque ellos no están siguiendo la palabra de Dios. Ellos siguen hombres, ¿sí? Hoy creen una cosa y mañana otra. Eso pasa con un niño espiritual. Todo le molesta. ¿Sí? Todo le molesta a un niño espiritual. Todo. Bueno, si usted está en esa etapa de niño, tranquilo. Pero usted tiene que salir de ahí. Usted no puede seguir hombres. Usted tiene que seguir la palabra de Dios, que es Jesucristo. ¿Estamos? Siguiente característica de un niño. Uy, vámonos al profeta mayor Isaías. Isaías 7:16. ¿Cómo dice? Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. El contexto de esta palabra es totalmente diferente a lo que yo le estoy aplicando. Yo saco este texto de un contexto para el contexto de la enseñanza. Quiero aclarar eso, porque aquí nos está diciendo en el texto que el niño no sabe desechar lo malo para escoger lo bueno. El niño tiene poco discernimiento. Aún congregándose y todo no sabe discernir. Son esas personas que después de muchos años congregándose sueltan frases como: el diablo me volvió a meter gol.
¿sí? Personas que llevan años. Y hace poco hablaba con un creyente que yo no había nacido y él ya andaba predicando la palabra. Imagínense. Y yo, hermano, ¿cómo va? Peleando con el diablo, Pastor Martín. Y yo, uff, lo invito a almorzar. Yo, no, gracias. Me avisa cuando gane. ¿Qué va a hacer meterse uno a peleas que no son y donde Dios no lo ha llamado? Entonces, un niño espiritual no discierne bien. Así que venga, ¿cuál es la parte que nos refresca? ¿Cuál es el ungüento que nos sana? No se preocupe si usted en el tiempo que lleva congregándose no entiende muchas cosas, no discierne. Tranquilo, es parte de su etapa. Es parte de su etapa. ¿Sí? Pero entienda que el niño nunca se queda niño. Eso se llama un ¿qué? Un engendro. Una persona que, imagínense una persona con 30 años diciéndole a la mamá, cámbieme el pañal. Bueno, ya será la esposa, mi amor, cámbieme el pañal. Aplíquelo a lo espiritual, aplíquelo a lo espiritual. Aplíquelo a lo espiritual. Entonces el niño no discierne. Si usted está en esa etapa, tranquilo, pero hoy Dios le está diciendo, te estoy hablando cara a cara, que estás en una etapa en la que no te debes quedar, o te estoy hablando cara a cara que te quedaste en esa etapa. Tú ya no estás para que te cambien pañales. ¿Sí? Volvamos otra vez a Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Cómo dice el apóstol Pablo en la gran premisa del amor? ¿Cómo dice? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Característica fundamental de un niño: piensa, juzga y habla como niño. Entonces venga, aquí se la voy a aterrizar. ¿Qué pasa con un niño? Su relación con la Biblia depende de factores externos. ¿Sí? Entonces va a venir un paseo y ahí sí, la Biblia, Señor, que se cumpla mi paseo. Tiene una necesidad y corra para la Biblia, o corra donde el pastor, o corra donde los hermanos. Tienen problemas y eso es un niño. Una persona que actúa así es un niño espiritual. Solo buscan de Dios cuando tienen conflictos, problemas, ¿sí? Necesidades. Esa persona, el niño espiritual, tiende a ser muy emocional. ¿Aló? ¿Cuántos están acá? A ver, mire. La palabra enseña, si usted no lo ha leído, que Dios colocó pastores aquí en la tierra. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos. ¿Sí lo ha leído? Ministros, pastores. Entonces, una de las funciones de nosotros no estamos aquí, ay, hermanito, Dios le bendiga. No. Cuando uno tiene el don del Espíritu, uno va mirando los procesos de los hermanos, aunque ellos no se enteran, y uno sabe cuándo ya es el momento de decirle, ¡ole!, a través de la realidad del proceso. ¿Sí? Entonces tiene que llegar un momento donde el pastor Martín no tuvo, o sea, la primera etapa es, hola hermanito, ay pastor, tan lindo ese pastor. Ya tiene que venir una etapa donde yo mismo como pastor, por su bien, tengo que empezar a enseñarle en el trato que las emociones no son las que gobiernan la vida de nadie, de un nacido de nuevo. Entonces ya es hora de que el pastor le diga 2, 3 cositas. Porque ese cuentico de que amor a toda hora y tan lindo, se tiró usted a esa persona. Eso es ser piedra de tropiezo con una persona. La mano siempre se debe dar, la ayuda siempre debe estar ahí, ¿verdad? Pero quiero decirte que gente sin que le den la mano y sin que le ayuden en nada, crecieron espiritualmente y están glorificando a Dios. Y hay personas mediocres que se les da la mano, se les ayuda. Ay, no me trate mal, nadie te está tratando mal. Tu carácter debe crecer. Dígale al que tiene al lado,
tu carácter debe crecer. Tu carácter debe crecer. ¿Sí? Entonces el niño es muy emocional, se irrita por todo. Se irrita por todo. No les puede decir nada porque... ¿Aló? Y eso es lo que hace el niño, a justificarse. Pero hermanos, pero aquí. Cada uno en su cuento. Porque cuando se trata de crecer, ahí Dios no permite que nadie se meta en nada. Sobre todo una persona madura. Si usted quiere seguir comiendo mocos, pues coma. Ni lo alimenta ni nada, hágale. Se ve mal. Entonces aplique solo espiritual. ¿Qué será comer mocos como niño espiritual? ¿Sí? Entonces son personas que se irritan por todo, dependen totalmente, ¿sí?, de terceros en su salud espiritual. El niño espiritual, ore por mí, bendígame, visíteme, llámeme, búsqueme, abráceme, consiéntame. Y si usted ve un niño, no puede dar cosa más tremenda cuando usted coge un niño y lo abraza y lo besa y le da. ¿Qué hace el niño? Feliz. Pero usted y yo ya tenemos que salir de ahí. Aló. Usted ya no tiene que pedirle a nadie que ore por usted. Hola, no, eso ya tantos años y usted todavía esperando que el pastor vaya y le predique a su familia. Un niño no puede orar por sí mismo. Entonces su salud espiritual depende de los terceros, ¿sí? Depende de lo que digan. ¿Por qué? Porque no tienen claro la vida espiritual. Aún no entiende que esto es un proceso. Entonces un niño vive solo ¿de qué? De sucesos. ¿En qué etapa de tu vida asistes tú a tanto suceso? Que congreso del pajarito, que ministración del gatico, bueno, una cantidad de cosas que se inventaron los hombres. Y los niños son felices en eso. Un niño espiritual es feliz en todas esas cosas. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que un niño espiritual, cuidado con esto, después de muchos años que no ha querido entender que se estancó en esta etapa, se convierten en activistas religiosos. Son unos activistas. Entonces, cuidado, y quiero hablar palabra de conocimiento a la comunidad. Son personas que creen que sirven mucho, pero no es que tengan el don de servicio, sino que son activistas. ¿Cómo sabe uno que usted en realidad tiene el don de servicio o es activista? Porque el que tiene el don de servicio lo hace para el Señor y no necesita que nadie le diga nada. El niño sí está esperando que después de que usted haga algo, le den la palmadita. Y se ofenden. Se la guardan. Pero después salen con frases como, ay, y al hermano Robinson sí lo felicitó. Yo hace un mes hice lo mismo y a mí no me dijeron nada. Ajá. El problema no es mío. El tema es en qué etapa te quisiste quedar, porque hay gente que lleva muchos años en un activismo religioso. Entonces, esos niños, después de muchos años, como se aprenden el rol de una congregación, se convierten, cuidado con esto, siendo nacidos de nuevo, ¿en qué piedra de tropiezo de un pastor y de una comunidad? Porque empiezan como a mí no me tienen en cuenta y yo todo lo que hice, ¿cuántos años aquí? Y ese lleva hasta ahora 3 meses y mire ya dónde lo tienen. Sí, muchos son los llamados. Yo les decía en la vigilia del viernes, yo pensaba que escogidos era que Dios había llamado a esta nave. Todos son llamados, sí. Y a ver, Indira, Belén, mi mamá y Marjorie, estos son los escogidos. El resto, no. Él nos llama a todos. Los que perseveremos hasta el fin, esos somos los escogidos. Él no dijo cuáles son los escogidos, él dijo los llamo a todos. Escogido es el que persevera hasta el fin. ¿Qué es? El que salga de ser niño, ese es escogido. Dígale, necesita salir de niño, dígale.
Necesita salir de niño. Necesita salir de niño, hola. Ya es hora. No hagamos más las cosas para que nos vean, para que nos feliciten. ¿Sí? No hagamos las cosas para que nos den un lugar de honor, entre comillas honor. ¿Sí? Es importante salir de esa niñez. Ahora, cuidado con esto. ¿Cuál debe ser la intención, el propósito y la meta y la bandera de un niño espiritual? ¿Cuál debe ser? Primera de Pedro 2:2. Léalo toda la iglesia. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para. Oye, entonces ve. ¿Por qué alguien nacido de nuevo nunca creció? Porque nunca se alimentó de palabras, sino de conceptos. Se lo voy a aterrizar. Son esas personas que usted los encuentra con 10, 15, 20 años de estar congregándose y creen más a las doctrinas de hombres que la doctrina de guerra espiritual, que la doctrina de aquello, de lo otro, de lo no sé qué, de sí sé cuándo, y lo hablan con firmeza y seguridad. A ver, se lo digo porque yo pasé por ahí. En este mismo lugar, todos los días hacíamos ayunos allá en esa esquinita. Eso no existía, nada de eso, salón, acá nada existía. Allá, te estoy hablando hace 15 años, allá nos hacíamos. Y pues a mí me enseñaron que a pelear con el diablo, que había que atarlo, encadenarlo. Mire, llegó el momento donde no existía esta panadería, sino otra y otros negocios que tenían que entrar, me veían entrar y me decían: ay, hermanito, ¿será que no puede orar más pasito? Usted me imagina a mí hace 15 años peleando con el diablo, porque mi parte almática y emocional, eso, y aparte de eso venía el pastor de ese momento y, hermano, qué unción, qué poder el que le dio el Señor. Y salía uno 3 pasos allá y esclavo del pecado. Esclavo del pecado. Entonces un niño se vuelve docto, es en lo que le ve hacer a otros. El niño no quiere venir aquí a la palabra a que su papá lo enseñe. ¿Por qué? Porque no come palabra. Cuando usted come palabra, sale de ser un culicagao, mi hermano. Cuando usted come palabra, deja de llorar por todo, deja de depender de hombres, deja de pedir que oren, deja de molestarse que porque no lo visitaron, que no lo miraron. Yo tengo aquí personas hoy día que llevan años conmigo y todos dicen: no me saludó, pastor. Y bueno, pastor, yo igual lo sigo amando. Si no se ama a sí mismo, ¿qué me va a amar a mí? Decir mentiras. Esa es la etapa del niño. Entonces, cuidado con esto, porque la palabra es de doble filo. Un niño necesita comer, tomar leche. ¿Está aquí, sí o no? Pero mire lo que nos enseña el mismo Pablo. ¿Sí? Mire lo que nos enseña el mismo Pablo. Aquí lo dice Pedro, pero mire lo que nos enseña Pablo. Hebreos 5:13. Uy, cójase. Y todo aquel que participe de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Usted quiere conocer la leche espiritual? Y se va a dar cuenta de dónde está, si es niño o no. Llevamos 10 años establecidos como comunidad cristiana Camino de Vida Plena, legalmente establecidos. Y en esos 10 años Dios nos ha dicho hasta el día de hoy 8 capítulos de memoria. Solo 8, ni siquiera uno por año. 8 capítulos de memoria. ¿Sí? Léase un proverbio diario, un salmo diario, mínimo un capítulo del Antiguo y mínimo uno del Nuevo, a diario. Y mantenga un versículo de la Biblia en su mente, a diario. Eso es leche espiritual. Y dice que si usted no la toma, no crece. Y dice que si no la toma, usted se puede quedar toda la vida haciéndolo mediocremente, como lo ha hecho hasta aquí más de uno. Y por eso se quejan de la meditación y se quejan de orar la palabra. Por eso más de uno dice: pero Dios dijo que no hay que repetir la palabra. Ajá.
se nota que no medita. Porque después de que uno medita y toma esto en serio y medita y se mete, Él lo saca a uno a otra dimensión y dice: Señor, ¿qué es esto? Cállese y siga para allá. Yo no voy a querer contarle a alguien y no se puede. No hay palabras para contarlo. No hay palabras para decirlo, porque el nuevo pacto dice: no permito que ninguno enseñe a ninguno diciendo conoce al Señor, porque desde el menor que tomó lechecita hasta el mayor salen de tomar leche y entienden la palabra madura. Usted ya vuelve a la Biblia y usted dice: wow, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que me estás diciendo? Pero eso ya es suyo. Ni intente decírselo a un niño, porque le rompe la cabeza con el bombombún. El que entendió, entendió. Cuando usted ya las coge y va a crecer, usted dice: uy, ¿cuál 8? Y callado, y callado. Y empieza usted a crecer en espíritu y a menguar algo que tiene que menguar. El que entendió, entendió. ¿Estamos, iglesia? Entonces, es necesario que salgamos o salgas de esa niñez espiritual. ¿Quedó claro, familia? Hay muchas otras características de un niño espiritual, pero el tema es bien dispensioso, ¿verdad? Y necesito abarcar todo el tema. Segunda etapa. ¿La etapa qué? Carnal. Esta es la etapa más importante en la vida de un creyente. Es la etapa donde la mayor cantidad de congregantes se quedaron. Es donde hay un altísimo porcentaje de creyentes en la carne, ¿sí? Esa es la transición del creyente. Vamos a ver las características de un creyente carnal. Colosenses 2:18. Mire lo que dice Colosenses 2:18. Léalo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Entonces, cuidado, la característica número 1 de un creyente en la etapa carnal, cuidado, miren lo que estoy hablando. Yo no estoy diciendo la etapa del carnal, el creyente carnal, no, la etapa en que un creyente tiene que enfrentar la carne. ¿Cuál es la primera característica de él? Se la leo. Entiende la vida espiritual, entiende la Biblia, pero solo desde la razón, desde el intelecto. Tiene muy buenos conceptos bíblicos, pero no vive la palabra. Él entiende todo desde la razón, el intelecto. ¿Sí? Atentos, iglesia, atentos, atentos. Entonces, esa etapa carnal, uno empieza a entender la salvación, la justificación, la redención, y empieza a comprender cosas. Ya está usted dejando de ser niño, entonces ya no depende tanto de otros, sino que entra aquí. Pero en esta etapa carnal se es dado mucho más a leer libros escritos por hombres que la palabra de Dios, porque la persona se llena de mucho concepto bíblico. Mucho concepto bíblico. Puro negocio, hermano. Entonces llegan los niños o los carnales que con la prima ahorita en junio, ¿sí? Y no saben. Y los cogen allá los que les tienen que poner cuota de ventas en la librería. Y, amado hermanito, veo que tú necesitas la Biblia de la mujer que ora por su esposo. Ay, ¿quién te lo dijo? Y salen ahí con una bolsada de libros y de Biblias. ¿Y quiere que le cuente la verdad? Nunca lo leen. Eso llegan felices a la casa. Ay, mire. Y el domingo llegan a la iglesia: pastor, mire el libro que compré. Pastor, mire lo que es. Hermanita, mire. Y los otros: ay, ¿dónde? ¿Cuánto? Esa es la característica número 1 del carnal, que está saliendo de niño. Lee mucha literatura disque espiritual. La única literatura espiritual es la palabra de Dios. Esto solo lo entiende quien ha madurado.
El niño dice, ay no, a mí ese libro, ay no, es que esos consejos de Joyce Meyer, oh. Entonces se queda usted esperando cosas que no son bíblicas. Ahora, yo no estoy diciendo que eso no haya sido de parte de Dios, pero eso es de Él. Y uno tiene que tener cuidado con la experiencia de cada uno. Como hizo con Él, no tiene que hacer con usted. Tú tuviste una experiencia sobrenatural, Andrea Murillo, en tu sanidad, ¿verdad? Es de ella. Es de ella. ¿Estamos acá, iglesia? Entonces, simplemente aquí dice que el Espíritu Santo, el nacimiento nuevo, viene por permanecer en la palabra. Entonces, hay personas a las que el Espíritu Santo ya fue derramado en sus vidas y están ahí esperando todavía que se abra la ventana, que se abran los cielos, que llueva fuego, que una cantidad de cosas, y están desperdiciando algo. Jesús solo lloró por dos cosas: cuando Lázaro murió y cuando frente a Jerusalén le dijo: Jerusalén, Jerusalén, que no supiste discernir la visitación de tu Dios. Estaba Dios con ellos y ellos no se dieron cuenta. Y hoy habla el Espíritu a la comunidad cristiana Camino de Vida Plena y te dice: llevo tiempo contigo y me sigues ignorando, esperando que se cumplan en ti mandatos de hombres, cosas emocionales que nunca llegarán. Entonces, el carnal entiende la vida espiritual, pero solo desde la razón, desde el intelecto, muchos conceptos bíblicos, ¿sí? Veamos en Romanos 7:14. Ahora, si usted está en esa etapa, ¿sí? Hombre, tiene que superar esa etapa. Trate de no razonar tanto la palabra, de no intelectualizarla tanto. Romanos 7:14. Mire lo que enseña el apóstol Pablo. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está hablando Pablo, ¿sí? Un hombre nacido de nuevo, cuidado con esto, por favor, iglesia, conscientes de esto. Un hombre nacido de nuevo siempre tendrá lucha con su carne, aunque haya madurado. ¿Cómo sabe alguien que maduró? Porque reconoce que la carne siempre va a estar ahí. Cuando a mí me maleducaron al principio de mi proceso como creyente hace 20 y pico de años, lo que a mí más me frustraba fue que me presentaron a un Espíritu Santo y una vida en santidad donde uno ni iba al baño. No, eso usted, si el Espíritu Santo lo llenó, entonces usted. Y yo desde el principio, por mi llamado, yo miraba y todo el mundo, y yo le decía: Señor, yo sí es que soy una porquería, porque mire lo que dice tu palabra, mire eso. Y yo, créame, entonces se equivocó conmigo, yo para esto no sirvo. Yo no sirvo para esto, Dios, yo soy una reporquería. Iba el otro domingo a congregarme y otra vez, que el que tiene el Espíritu Santo, frases como: ni siquiera gripa le da. Yo, jue madre, que el que tiene el Espíritu Santo, mejor dicho. Y yo, no. Hasta que alguna vez, como era niño, pues me puse a mirar a la más delante y yo dije: pero parranda de hipócritas, que Espíritu Santo, pues yo sí soy una reporquería, lo reconozco, pero y estos ya me echaron. Claro. Y bueno, pongámonos a cuentas, o todos en el cielo o todos para el infierno. ¿Cómo es la cosa? Porque eso aquí huele a carne chamuscada por todo lado. Entonces, ¿cuál Espíritu Santo? Hermano, que eso es fe, pero fe de carbonero, que lo expulsaron en el último partido. Pablo nos enseña que ese encuentro con su carne, usted de niño nada tiene de la carne. Usted: ay, Señor, quítame la marihuana, quítame la moza, quítame las deudas, quítame el cáncer. Todo un niño. Entonces pueda que le haga el milagro, pero ya después de que usted crece, el Señor vuelve y le coloca ahí el fuego adelante. A ver, demuestra que yo sí te quité la marihuana. Eso no es de que se fue la marihuanita.
Ay, que se fue el mocito y la mocita. No, no, no. Vuelve y se la pasa por ahí, pero con 20 años menos. Dice, a ver, demostrame. Sos niño, sos carnal. Ven a mi presencia. Necesitas crecer, necesitas madurar. Esa es la etapa de todos nosotros. ¿Sí? Siguiente característica de un carnal. ¿Sí? Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios 3:3. Primera de Corintios 3:3 y 4. Ajá. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno y el otro, diciendo el uno, yo ciertamente soy de César Castellanos, y el otro, yo soy de Ricardo Rodríguez, y el otro, yo soy de Martín Ávila, ¿no sois carnales? ¿Sí? Entonces, el carnal, la etapa carnal, aunque hemos superado ciertas conductas de niños, en esa etapa carnal, el creyente se identifica más con la denominación y con hombres que con la misma palabra. Ya lo había dicho en el niño, aquí siguen ungidos, pero están convencidos del ungido. A mí me salva es este pastor. Y es que este pastor, qué santidad. ¿Y qué sacas con que tú estés con un pastor que sí vive en santidad si usted sigue en la carne, hermano? Oiga, perdón, ¿usted como que se le olvidó algo y no lee la Biblia? La única y verdadera iglesia con poder y autoridad, la única iglesia perfecta en la tierra fue donde el pastor fue el Señor Jesucristo. 12 apóstoles, uno lo negó y otro lo vendió al pastor de pastores. ¿Qué va a esperar uno aquí de qué? Pues, si a Jesús lo vendieron, a uno lo regalan, hermano. Eso lo dan gratis. ¿Quién quiere al pastor Martín? Gracias a Dios tengo ese carácter y a mí poquitos me quieren. Desde que me ame Dios. Aló. El niño sí necesita que todos lo amen. ¿Sí? Y el carnal cae en hipocresía para que los demás lo acepten. Un maduro no le importa usted qué piensa de mí, qué no piensa de mí, sí, que yo ya no lo amo. Mucho gusto conocerlo. ¿Estamos, iglesia? Entonces, en esa etapa del carnal, esa etapa carnal lo lleva a uno a identificarse más con la denominación. Yo soy de aquí. Usted es un hijo de Dios y usted tiene que identificarse con la palabra, para que nadie lo manipule, ni nadie le meta los dedos a la boca y nadie le haga lo que le hacen a muchos. ¿Estamos? Entonces, en la etapa carnal uno busca mucho, como está saliendo de niño y el niño es débil y el niño tiene conflictos, entonces es llevado por vientos, y que mire que allá se hacen milagros, que allá se hablan bonito, que allá el pastor no grita, que allá sí tienen amor, que allá, y usted sale para allá y como niño llega y, ay, oh, y allá créame que en esas congregaciones los vientos son más duros, mi hermano. Yo no puedo decir si Eduardo Cañas, si ellos son o no son, pero si esos hombres son, Dios mío, ¿qué procesos no habrán tenido que pasar esos hombres? Si uno aquí con lo que Dios le ha entregado y se ven las que se ve, yo no me imagino ese hombre con 50,000, 80,000 almas bajo sus espaldas para responderle al Señor. Esos son hombres que nacieron para eso. Yo nací para aquí, ahí. A mí ya se me quitó, Señor, que las multitudes. Yo no, Señor, las multitudes. Vaya, llame a Nubia, a Ana María y a Samuel. Ahí están sus multitudes. Ay, no. Porque ese es el carnal. Él quiere ir a amar a todo el mundo y no puede con los de la casa. Él quiere predicarle a todo el mundo, pero en la casa no. Ni ora ni lee la Biblia. No hace nada. Etapa carnal. Todos pasamos por ahí, ¿sí? Entonces, veamos la siguiente etapa. Está en 2 de Corintios, la siguiente característica, 2 de Corintios 10, gloria a Dios. 2 de Corintios 10, ¿cómo dice 2 de Corintios 10? Allí en el versículo 4, léalo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales,
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, en la etapa carnal, nosotros no podemos vencer nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque culpamos a otros o a Satanás de la realidad interna. Ahí no hay armas espirituales, sino que el arma es carnal. Ejemplo, la etapa carnal es donde usted con firmeza puede decir: el Espíritu Santo me acaba de revelar que yo estoy estancado por usted. El Espíritu Santo me acaba de revelar que por andar con usted es que no. Una persona madura nunca cae en esas. Entonces las armas son carnales totalmente. En esas personas prevalece y prioriza la oración de imprecación. La oración de imprecación es la que usted encuentra en los salmos del rey David. Mátalos, destrúyelos, sácale los ojos. Que no llegue el mediodía y ya no haya generación de ellos. Oración de imprecación. La etapa carnal caracteriza al creyente por eso. Ora para que el enemigo sea destruido o culpa de todos los demás. Y en su buen efecto, los que se creen maduros en esa etapa viven culpando a Satanás de todo. No tienen armas espirituales, ¿sí? Sino que tienen armas carnales, ¿sí? Mateo 16:17. ¿Cómo dice Mateo 16:17? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, Jesús le está diciendo: tú me conoces a mí, pero no porque ningún hombre te lo haya dicho, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, en la etapa carnal, ¿sí?, es donde prolifera el comezón de oír. Ellos quieren saber algo nuevo de Dios. Ellos quieren saber algo nuevo del reino. Ellos quieren saber algo nuevo. ¿Pero por qué? Por medio de hombres. Que viene la nueva revelación, que viene lo nuevo de parte de Dios, que viene aquello, que viene lo otro. Esa es la etapa carnal. Esa es la etapa carnal, ¿sí? Entonces, lo que conocen de Jesús no es porque lo hayan recibido aquí, sino que se lo contaron allí, allí y allí. Por eso tienen que ir buscando cada vez más en diferentes lugares y en diferentes personas aquellos que les hablen como ellos quieren, para que lo adapten o lo acomoden a su idea de Jesús. ¿Está la iglesia aquí? Marcos 14:38. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mire, es la etapa donde necesito enfrentar mis debilidades y vencerlas. Esta etapa es para todos. Ya deja de ser un niño, deja de decirle al pastor que ore por usted, ya deja de poner excusas para venir a congregarse, ya deja de poner excusas para todo y se para usted frente a su debilidad y dice: Señor, aquí estoy. Tengo que enfrentar esta carne. Tengo que enfrentar este mal genio, este odio. Tengo que enfrentar estas pasiones vergonzosas. Tengo que enfrentar este vicio. Tengo que enfrentar aquello, lo otro, ¿verdad? Y si usted en verdad va en un proceso espiritual, usted vence y alcanza la madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? Que eso sigue molestando, pero ya no te esclaviza. Eso se te sigue invitando. Eso te sigue hablando, eso te sigue tentando, eso te sigue mostrando, eso te sigue gustando, pero tú ya no le entras al juego. Tú ya no eres esclavo de eso, ¿sí? Romanos 7:25, el apóstol Pablo, mire qué belleza que nos deja el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, por su palabra. Así que yo mismo, léalo, con la mente sirvo a la palabra de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es donde puedo entender, en esa etapa es donde puedo entender la verdadera guerra espiritual. Mírela ahí. Que dentro de usted hay una parte que dice: Señor, te amo.
y hay otra que dice, mundo te deseo. Despierte al que se está durmiendo. Hay una etapa donde usted dice, amo a mi esposa, pero es que la vecina. ¿Aló? Esa es la etapa carnal. ¿Sí? Ay, qué rico. ¿Cuántos estuvieron aquí el viernes en la noche? Qué tiempo de alabanza tan precioso el que nos regaló el Señor, ¿no? ¿Fui yo el único? No. Un tiempo maravilloso, ¿sí? Sí, el sábado no falta el que estaba por ahí en el concierto de los Tigres del Norte. Esa es la carne. Usted es nacido de nuevo. Usted es hijo de Dios. Pero si usted se descuida, termina siendo fans de los Tigres del Norte y no del León de Judá. ¿Serio? Prefieren un tigre a un león. Recuerde que el tigre no es como lo pintan. Ay, 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 mi hermano. ¿Sí? Tenga cuidado con eso. Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6. Etapa carnal. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Entonces, ¿cuál es la característica de un carnal? Se la pasa pensando pura carnecita. Hay mucha gente que lo que tiene en la cabeza no es caspa, sino lo chamuscado de todo lo que piensan. No, usted no hay ningún ningún champú de esos para la caspa que lo vayan a quitar la caspa. Deje de pensar así. A veces es como una señal de parte de Dios. Borre esa parte. Versículo 6. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Mire, la manera de pensar en la etapa carnal, por la manera de pensar de ese creyente, no les permite ver la verdadera vida. Entonces, con la boca confiesan a Jesús, pero aquí en la mente, como no les han ministrado ni han leído la palabra de Dios, ¿sí? Porque desde Isaías lo dijo: este pueblo me honra con los labios y con su boca me alaba, pero su mente está lejos de mí, y todo lo que dicen conocer de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. Entonces, esa es la etapa carnal, que usted eso habla de Jesucristo por todo lado, y aquí con la mente usted está lleno de maldad. Ay, cuidado con esta palabra. Usted dirá: ay, sí, ese soy yo. Usted, yo y todos. Yo aquí me descuido y mi mente lo único que quiere es que yo piense maldad, sienta maldad, desee maldad y me deleite en la maldad. Es de todos. Cuidado, yo no estoy mandando un mensaje de acusación, yo estoy predicando una palabra de liberación. Lo normal, lo común de tu mente es que te coloque pensamientos de maldad, de pasado, de pecado. Esa etapa usted y yo tenemos que enfrentarla y vencerla. Por eso no culpe más a Satanás, ni al jefe que le paga poquito, ni a este, ni a otro, ni a sus malos negocios, porque usted no ve la vida verdadera. Quiero decirle que en esa misma realidad, el que sometió su mente a Jesucristo ve vida, aunque no haya cambiado nada afuera. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Que en su cuenta de ahorro no han aumentado los ceros, pero en su espíritu se aumentó la vida. Se lo aseguro en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no han tomado en serio su proceso de llenarse la mente con la palabra de Dios. ¿Sí? Romanos 8:8, mire ahí adelantico como dice: y los que viven según la carne, ¿qué pasa? Entonces son personas que viven frustradas y viven en envidia. ¿Sí? Porque llegan a una casa y pues en esa casa se están dando la pela, pero ahí se medita, se ora y no dicen nada, pero salen de ahí llenos de envidia. Madre, eso es porque se tratan bien. ¿Y por qué siento uno tanta paz en ese hogar? ¿Y por qué? Independiente de que en ese hogar también hay ¿qué? Pruebas, tribulaciones y aflicciones. Pero cuando uno puede empezar a agradar a Dios, hasta mis enemigos vienen a ponerse en paz conmigo. Yo no tengo que andar peleando con enemigos, ¿no? Señor, ¿cómo te agrado?
uy, la embarré. A mí no me va a importar que me ataquen los hombres. A mí me debe ocupar que yo haga lo que a Dios le agrada. Eso ya es madurez. Entonces el carnal no, ¿sí? El carnal no puede agradar a Dios. En esa etapa él, de tanto pensar en cosas que no son, se choca, se amarga, ¡uy, Dios! ¿Por qué? Aterrícelo, ¿sí? Mire la persona con la que usted vive, la persona con la que usted comparte. Ahí está la fiel prueba de qué etapa está usted. Porque es fácil agradar a una persona con la que usted no vive, cualquiera. Pero con la persona con la que usted duerme, ¿usted agrada a Dios con esa persona? Entonces ahí es cuando uno dice, y yo que pensaba que esta es una pecadora, que este es un pecador, y Dios lo único que está diciendo es, a él, a ella déjemelo a mí. ¿Por qué no te das cuenta del tronco que llevas adentro? Te estancaste en tu etapa carnal por estar mirándole los errores al otro. Venga, si usted tiene que pasar de niño carnal a maduro, ¿qué hace mirándole al otro que también tiene que pasar de niño a carnal y a maduro? ¿A usted qué le importa si el otro se quedó niño o carnal? Usted no se va a salvar porque el otro crezca o madure. Usted es el que tiene que madurar, mi hermano. ¿Cuántos estamos acá? Entonces un niño y un carnal no puede mirar sus errores ni nada, sino que vive mirándole a los demás. Pero ¿y por qué el pastor siempre me habla a mí? Dese por bendecido. Dese por bendecido, porque por lo menos Dios, todo el mundo lo ignora, aunque hipócritamente le hacen creer que vales mucho. Dios no te está ignorando, hermano. Dios te está hablando cara a cara. ¡Qué bendición! Aló. Reciba, mamita. ¿Sí? Gálatas 5, 16, 24. Esto lo tenía preparado hace más de 15 días. A mí no me vengan con cuentos que el pastor se fue a preparar la palabra después de la vigilia del viernes. Esto viene más de un mes que Dios me está entregando esta palabra. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuidado, siga, porque ahí vamos hasta el 24. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Si se da cuenta, la guerra espiritual, ¿dónde es? Adentro. ¿Sí? Y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Por qué tú no haces lo que quieres hacer en la buena voluntad de Dios? Por esa manera de pensar. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. A ver, aquí está algunas, dice Pablo, algunas de las cosas que debemos enfrentar en la etapa carnal. Alguna le toca a usted. Bueno, hay algunos que a todas, ¿no? A mí me faltaron. Yo casi que le dicto a Pablo, coloque ahí también esta y esta y esta y esta y esta. ¿Sí? ¿Cuáles son esas obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del espíritu, madurez, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. 24. Pero los que son de Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hablo a las personas que en este momento, por una u otra razón, no han podido crucificar la carne, sino que la carne los tiene crucificados a ellos. Escúcheme, hasta este punto, vale, listo. Pero Dios nos está hablando cara a cara y nos está diciendo, necesito que salgas. Tú necesitas salir de esa etapa carnal. Ahora, las personas que hasta ahora están en la etapa de niño, vívela, quémela. Yo conozco un niño, los niños espirituales. No lo digo en público, pero aquí lo pueden ver.
Cuando conozco un niño espiritual, allá voy a orar 3, 4, 5, 6, 10, 20 veces. Pastor, ya voy para allá. Yo sé que es un niño. Y a mí el Señor me dice, cuidado, se mete con mis niños. Pero es que usted ya de niño no tiene nada. Te estás convirtiendo en engendro. Porque llevas mucho tiempo y entonces ya el Señor dice, déjamelo a mí. Pero déjamelo a mí. Allá no vuelves. Pero allá no te metas. Entonces uno como pastor, ¿qué sabe? Que después de un tiempo, esas personas, ¿qué hacen? Como son niños carnales, disocian. Es que el pastor esto, el pastor no, y el pastor va allí, y el pastor va allá, y a nosotros nos abandonó, eso a esa iglesia. Cuando uno está guiado por el Espíritu de Dios, a quien Dios bendice, nadie lo maldice. Haga lo que tiene que hacer y no le importe lo que lo más le digan. Ahora, si usted no está haciendo lo que Dios manda, ahí sí, preocúpese fuerte. ¿Estamos, iglesia? Muy bien. Listo. La etapa espiritual, características. Romanos 7:14. Romanos 7:14. Suéltala, Gabriela. La iglesia pide más. Porque sabemos que la ley es espiritual, ¿sí? Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahora tomemos la primera parte. ¿Qué dice Pablo? Sé que la palabra es espiritual. Cuidado, Pablo está diciendo, la Biblia no se debe interpretar con la razón y el intelecto. La Biblia no se interpreta desde la teología bíblica de una universidad, ni un instituto bíblico, ni unas ciencias bíblicas. ¿Sí? Y mire cómo lo respalda el mismo Señor Jesucristo, Juan 6:63. ¿Sí? Juan 6:63. Cuando el Señor habló de la Santa Cena y estaba diciendo, coman mi carne, beban mi sangre, pero ellos estaban pensando que Jesús era un caníbal, que los estaba mandando a comer carne y a beber sangre. Y entonces el Señor les dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? Entonces un maduro cuando viene aquí no interpreta esto de una manera racional, intelectual ni carnal, sino desde un punto de vista espiritual. Espiritual. Ejemplo, ¿sí? Y todos los que sean bautizados. Y la gente se quedó con meterse en agua. Y piensan que el bautizarse es sumergirse solo en agua. En obediencia hay que sumergirse en aguas. Pero el verdadero bautizo, ¿cuál es, Jorge Gaitán? Sumergirme en la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo sumerjo mi mente en esa palabra, me he bautizado. Y cuando salgo, ahí hay una nueva naturaleza, una nueva criatura, una nueva manera de pensar. Entonces no todo el que descendió en agua se bautizó. Pero sí conozco gente que no descendió a aguas y sí están bautizados. Bautizados por nuestro Señor Jesucristo, llenos del Espíritu Santo. Porque ese tema de bautismo en agua se convirtió en rituales. La Santa Cena se convirtió en ritual. Y muchas otras cosas que guardaron de sus antepasados para cambiarlas por la palabra de Dios. Quitaron la palabra y se quedaron con rituales. Entonces le dan mucha importancia y ceremonidad, la Santa Cena. Y hoy callaos. ¿Y cómo está esto, hermano? ¿Cómo está la vida afuera? ¿Sí? Muy bien. Entonces la primera característica es que un maduro, alguien que ha madurado espiritualmente, entiende la palabra desde el Espíritu. Primera de Corintios 2:6. Primera de Corintios 2:6. Mire esta belleza. ¿Sí? ¿Cómo dice Primera Corintios 2:6? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes o profesionales de este siglo que perecen. Segunda característica, la madurez me lleva a hablar una sabiduría espiritual que aún muchas veces para el mundo choca.
y no lo entienden. A ver, para el niño y para el carnal, ¿qué es el lenguaje espiritual? ¿Sí? Colócame un fondo de piano, por favor. Entonces, la gente le llama que el Espíritu Santo está en un lugar o que el Espíritu Santo está en alguien, porque cogen un hablado, hermanos. Espíritu Santo de Dios ha hablado a mi vida, Roxana, y dice que todos los días debe tenerle pizza con café a los voluntarios del hospital. Me abrió los ojos. La carne, el niño, que lo arrullen. El Padre Dios hoy te dice. Entonces, cuando en algún momento el Señor tiene que decirle: ¡ay, hermano! Que así no se trata a la mujer, que eso que está haciendo está mal, y cara a cara se lo habla el Señor. El pastor no tiene amor. Ahí no está el Espíritu. Pero en su casa sí está el diablo. Escoja. Yo sé a quién le sirvo. Yo sé quién me guía. ¿Sí? Disfrute. ¿No han visto esos cultos? Disfrute. Ve, mire. Disfruta la presencia de Dios. ¿Sí lo ve cómo se mete de rápido? Bueno, ¿y por qué no siente lo mismo cuando la mujer se le emberraca y le dice tres cosas? Perdona, a ver. No, ¿por qué? Porque aquí sí la dosis de marihuana le mueve el piso y lo pone en el tercer cielo de Lucifer. Y allá cuando llega a la casa y los hijos y en el trabajo y todo, ahí es donde usted debe disfrutar. ¿Por qué no siente el aleluya ya, mi hermano? Porque usted es un niño, está en una etapa carnal. Entonces, venga, vamos, hermano, enhorabuena. Pídale al Señor que usted y yo salgamos de esa etapa carnal, donde queremos sentir rico. ¿En dónde se glorificó nuestro Señor Jesucristo, Marta Bernal? En la cruz del Calvario. Y yo pregunto, ¿será que nuestro Señor Jesucristo estaba sintiendo qué en ese momento? Si en el momento más sublime dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe qué dijo el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios en la tierra? Dios me fue infiel. O sea, hubo momentos donde en su mente fluyeron pensamientos tales como: esto era mentira, perdí el tiempo. Ya cuando se ve desgarrado, destruido, y todo el mundo llorando, pero muchos burlándose, y como es el momento sublime donde tiene que morir la carne totalmente, porque si en ese momento no muere la carne, nosotros nunca hubiésemos madurado espiritualmente. Y cuando Él muere, es cuando Él dice: Señor, ¿por qué me has desamparado? Yo no creo que ahí, aleluya. Ahora, venga acá. Que en tu relación personal con Dios, en lo íntimo, en lo secreto, tú tengas momentos muy preciosos con Él, donde le adoras, donde Él te arrulla. Amén. ¿Cómo tú sabes que es el Espíritu Santo y no Satanás inyectándole bazuco espiritual? Porque usted sale de ahí y puede enfrentar cosas adversas sin venirse abajo. Lo que es de Dios permanece, prevalece. Sí, Primera de Corintios, ahí 2, 12 y 13. Mire lo que sigue hablando la palabra. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Hay un espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el espíritu. Léalo ahí, acomodando a lo espiritual. Entonces, una persona que ha madurado, su relación es directa con Dios por medio de la palabra. Él no necesita que nadie le viva explicando esto o aquello. Se lo voy a aterrizar. Pastor, porque si yo ya me aprendí los 8 salmos y
y yo no hago sino congregarme y no fallo con mi diezmo, pastor. ¿Por qué mi marido no cambia? Te aprendiste los 8, pero todavía estás en tu etapa de niño o tu etapa carnal y no puedes acomodar lo espiritual a lo espiritual, sino que sigue viendo afuera la carne que todavía lo gobierna adentro. Entonces, ¿por qué todavía tiene choque con los otros? Porque adentro está la carne gobernándolo. Cuando ya el espíritu lo gobierna, afuera le mandan carne y usted solo come verduras y frutas, porque está dentro de usted esa naturaleza espiritual. Y lea ahí adelantico el 2:16. Hoy, léalo conmigo. 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Fuerte, léalo. Mas nosotros, una persona que ha madurado, busca la respuesta aquí, porque esta es la mente de Cristo. Esta es la mente de Cristo. Aquí está la mente de Cristo. ¿Estamos, iglesia? Avance conmigo, Efesios 1:3. ¿Cómo dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una persona que ha madurado espiritualmente entiende que su bendición no depende de lo material. Un maduro espiritual no llama bendición a las cosas materiales, porque si lo que es bendición para ti es material, eso se daña, y entonces el día que se dañe, se dañó su bendición. No, señor. Un maduro espiritual entiende que aunque le falten cosas materiales o personas, ya somos benditos con toda bendición espiritual. Primera de Pedro 2:5. ¿Cómo dice ahí? Bendito sea el Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. ¿Por medio de quién? Entonces, un maduro espiritual entiende que la ofrenda verdadera en el nuevo pacto soy yo. ¿Estamos acá, iglesia? A ver, aquí yo como pastor, porque la palabra sí lo manda, en el nuevo pacto no aplica el diezmo, no aplica el diezmo, no aplica la ofrenda, no aplica nada del antiguo pacto. Pero Pablo sí dijo: es necesario que cuando yo vaya recojan ese aporte voluntario financiero. ¿Para qué? Para los santos. Para los santos es para que se siga extendiendo la obra, ¿cierto? Aquí en Camino de Vida Plena, siempre por saludable doctrina se ha enseñado y se enseña lo que dice la palabra, que la ofrenda verdadera no es un aporte financiero ni un diezmo. Usted me pregunta a mí, yo diezmo. ¿Por qué? Por revelación y relación personal con el Señor. Pero hay algo que entiende una persona madura. Hay algo que entiende una persona madura, que es que una persona madura hace parte de un propósito y una visión de Dios. Una persona madura, ¿sí?, ya dejó de ser niño. El niño quiere que le den todo, ¿sí? Entonces el niño viene aquí y hoy no había papel, hoy no había oloroso, hoy no sé qué, desde otros lugares, pero se cayó la transmisión, pero se cayó. Son niños, porque una persona madura diría: pastor, ahí está un sobre. ¿Y qué? ¿Qué pasó? Pues es que veo que falta papel. Yo aporto. Pastor, veo problemas con la transmisión. ¿Será que necesitamos ir a una mejor empresa? ¿Qué hay que aportar? Pastor, yo entro y utilizo el baño y agua, y aquí hay que pagar un recibo de agua, de uno de luz. Una persona madura es consciente. Yo aquí tengo personas que llevan a mi lado 15 años. Nunca miro registros de sobres. Nunca. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Pero nuestra contadora en el sistema puede colocar Martinera Ávila Calderón, enter, y viene un registro desde el primer día hasta el día de hoy, del domingo, del miércoles pasado, donde aparece tanto. Eso es para la DIAN. Ayer, el viernes, nos llegó registro de DIAN, donde nos felicitan y nos agradecen. Estamos al día con la DIAN como iglesia legalmente establecida, ¿verdad?
Pero yo llevo aquí personas que si yo por molestar le dijera, oye, ve, Diana, decime, mostrame registros de aportes voluntarios de esta familia, y en 15 años no pasan de 10 aportes. Y son personas que exigen que esto, que lo otro. Usted está sentado ahí en una silla, a esto hay que hacerle un mantenimiento. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Qué es madurez? Yo a usted no le digo tráigame diezmo, tráigame nada, pero si usted es maduro, hable con Dios, dése cuenta de que Dios está bendiciendo sus finanzas y propóngase un aporte mensual, 1,000, 2,000, yo no sé, 100,000, 1,000,000, lo que quiera, pero sea parte de esta visión. A mí nunca me vuelva a decir ni al Señor que usted es parte de aquí si ni siquiera puede pagar el papel higiénico que usa. Uy, eso dolió. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el punto espiritual no era tener plata, era saber de dónde vino y para qué es. Para el espiritual no es necesario la plata, con lo que tiene sobrevive. Pero un niño teniendo plata ni sabe de dónde viene, si se la dio un narcotraficante le da lo mismo. Pero un hombre ya maduro sabe de dónde vino, la trabaja y es consciente. Dice, hombre, yo estoy recibiendo aquí bendición, palabra, aquí mi vida ha cambiado, esto es mejor. Aló. Y se la suelto. Tenía que soltarla algún día y Dios me dio el tiempo y el momento. Y son personas que dicen, uy, hermano, pastor, estoy re bendecido, acabo de llegar de allí, compré esto y lo otro. Bueno, hermano, Dios lo bendiga, gloria a Dios. Mi corazón sano. ¿Cuántos son aquí de esta visión? Yo no estoy pidiendo plata para mí. Le estoy hablando a personas que nunca han aportado. En el nombre de Cristo Jesús yo le digo, venga, súbase a la buceta. Súbase a la buceta, verá cómo nos puede ir mucho mejor, ¿verdad? ¿Estamos, iglesia? Ok, muy bien. Seguimos. Entonces una persona madura, ¿qué pasa? Entiende que la verdadera ofrenda es él, yo. Porque ahí sí viene la parte que siempre he predicado y no se había entendido. De nada sirve que traigas dinero si en tu hogar no eres ofrenda para Dios. Allá usted. Pero hoy sí la puedo predicar bien. ¿Sigue cómo crece uno? Dice, pues bueno, si todavía es niño y carnal, crezca. Pero aquí necesitamos que traiga el aporte. Duro. Allá usted sí se salva por fuego o con galardón. ¿Estamos, iglesia? Entonces vamos a dejarnos guiar por el Espíritu. 1 Corintios 13:7. ¿Por qué? Mire la característica número 1 de un maduro espiritual. Léalo toda la iglesia. El maduro espiritual todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Diga, todo es todo. Sí, híjole. Una persona madura espiritual todos lo sufre, lo cree, lo espera, lo soporta, ¿cierto? Esta es la bandera de un maduro espiritual, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Es 5:22, perdón. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 25. Si vivimos por el Espíritu. Y 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está una saludable enseñanza, ¿cierto? Ahí está una saludable enseñanza. No nos irritemos, ¿sí? Yo se los he contado a mi esposita. Hay momentos que a mí se me sale ahí el ambivalente, el otro, y empiezo yo a molestarla. Es con una sola frase me dice, me estás exasperando. Cuando ella me dice me está exasperando es de aquí para allá, chupe lo que venga, hermano, porque usted se la buscó. O sea, ¿usted es un punto límite o no? O sea, ¿sabe qué me está diciendo? Me estás tratando en tu carne, le voy a contestar en mi carne. No sé qué. O más duro, me estás tratando con tu niño, te voy a contestar con mi niña. Y yo tengo uñas.
Claro. Hay maridos que a toda hora tratan a la mujer como niños, como carnales, y quieren que la mujer sí los trate desde la madurez espiritual. No, todo tiene un límite. Dese cuenta que el mismo Señor Jesucristo entró al templo del antiguo pacto y no les dio la jeta porque botó todo y cogió rejo y sacó los animales ¡fuera! Y cuando le venía el celo les dijo en la cara: hipócritas, sepulcros blanqueados, les dijo. ¿Qué eso qué era? El hombre espíritu hablando palabras fuertes que van con carne, pero con poder de espíritu. Entonces, no espere que el que siembra amor recibe amor, ¿sí o no? Aló, ahí tengo agüita, tranquilos, ahí tengo agüita. El que siembra amor recibe amor, pero el que siembra violencia engendra violencia. Entonces tengamos cuidado con eso, por favor. Sí, esta es nuestra bandera, el fruto del Espíritu. Y colóquese sobre sus pies. Terminamos con Romanos 8:13. ¿Cuál es la característica de un espiritual maduro? Léalo toda la iglesia. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasa? Bien, entonces, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo en esta mañana? ¿Por qué estás viviendo muerte en esas áreas de tu vida? Porque te quedaste en la carne. Revise esas áreas donde usted ve muerte. ¿Por qué hay muerte financiera? ¿Por qué hay muerte matrimonial? ¿Por qué hay muerte en la salud? ¿Por qué hay muerte en tantas áreas? Dice el Señor: porque lo estás enfrentando desde tu carne. ¿Sí? Pero entonces dice: mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Vamos a unirnos todos en esta oración, ¿les parece? Porque la palabra me enseña que la madurez espiritual me lleva a experimentar la verdadera vida del Espíritu. Y allí es donde por el Espíritu y con el Espíritu puedo vencer las obras de la carne. No sé si le hablo hoy a niños, a carnales o a espirituales, pero yo sí quiero darle gracias a Dios por algo hoy. Y míreme acá, quiero pedirle perdón al Señor y a ustedes, los que me siguen y todos los que están acá, porque yo no entendía esta parte. Y yo soy duro para predicar, desde mi celo y mi relación personal con Dios. Pero sobre todo esta madrugada el Señor me hacía entender y me decía: Martín, entiende que por más que tú hayas madurado y crecido, y por más que yo te regale la multiplicación de una gran congregación, siempre vas a tener que tratar con niños, con carnales y con maduros. Y si tú eres maduro, tienes que aprender a aceptarlos. Ser débil con el débil, no débil como ellos. Y una de las características de la madurez espiritual es que nos permite reconocer nuestros errores, no en la carne, no en las emociones. Porque cuando uno busca agradar a los hombres, dice la palabra: primero debo agradar a Dios. Por lo cual, aquellos que están en su etapa de niñez, pues solo Dios sabe, solo Dios y tú sabes si estás ahí. Al carnal, a esos dos les hablo, y en el nombre de Jesús yo les pido perdón, ¿verdad? Porque se me había olvidado que también fui niño, y vaya que duré buen tiempo ahí. Y aún tengo tremendas batallas con mi carne, fuertes batallas con mi carne. Sé que por su gracia me ha regalado madurez, sabiduría, entendimiento. Sé que le doy gracias porque hay fruto. Eso solo lo sabe Martín. Pero para que ese fruto ahora se vea y se propague y yo sea canal de bendición, debo empezar por entender que el proceso de cada uno es de cada uno. Amén.
Entonces, ¿quién es el maduro, maduro, maduro? El que ha alcanzado la estatura de la medida del varón perfecto. Aquel que decide caminar, caminar, mirando siempre a su interior. Aquí dice la palabra que por el Espíritu podemos matar las obras de la carne. Yo creo que tú y yo debemos unirnos hoy en esta palabra profética, porque la única palabra profética es la Biblia. Y pongámonos de acuerdo todos para que la vida del Espíritu sea cada día más y más y más fuerte en nosotros.